Los últimos datos sobre la población del Instituto Nacional de Estadística que conocíamos esta misma semana dejan cifras preocupantes, según los sociólogos. Tan preocupantes que hay que remontarse a 1941 para encontrarse una situación similar. En el primer semestre de este año la natalidad ha sufrido un gran retroceso y el número de muertes ha aumentado. Canarias es una de las comunidades autónomas en la que se nota ese descenso, con un 6% menos de nacimientos que en el año anterior, lo que va unido a un aumento de la mortalidad de un 10%. Entre las causas se encuentra el retraso a la hora de tener hijos, la falta de trabajo o las dificultades de la conciliación familiar, una situación que a largo plazo podría poner en peligro el estado de bienestar. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Juan del Río, que es sociólogo. Señor del Río, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ante estos datos que hemos conocido esta misma semana, señor del Río, ¿podemos entrar en un momento de pánico? Hombre, tanto como un momento de pánico no. Lo que sí es verdad que hay un desequilibrio demográfico que, de no tomarse medidas y que revierta la situación, pues podemos ver que la sociedad va a estar completamente desequilibrada, porque vamos a ver mucha gente dependiente y poca gente laboral, y poca gente que cotice y poca gente que trabaje, ¿no? Claro, el tema es que los datos que hemos conocido ponen como diferencia o como una similitud, en este caso, los datos aportados tras la posguerra, desde el año 1941, y hablan de una situación muy parecida. ¿A qué causas debemos atribuir este descenso de la natalidad y este aumento de la mortalidad? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que ver los datos también en términos relativos, más que porque la mortalidad sí ha subido del 16 al 17, que son los últimos datos del INE, pero el año anterior había disminuido. Entonces habría que ver los datos siempre con las tasas de mortalidad o las tasas de natalidad. La tasa de mortalidad se ha mantenido bastante estable durante estos últimos 30 años, alrededor de 9 fallecimientos por cada 1000 habitantes, y esto, bueno, hemos visto que va aumentando la esperanza de vida por las mejoras médicas, etcétera, ¿no? Aquí lo novedoso es las tasas de natalidad, que sí que tienen una tendencia a la baja, y es la primera vez que pasa desde el año 41 en donde son más los fallecimientos que los nacimientos, lo que se llama en demografía un saldo vegetativo de movimiento natural negativo. Y claro, una sociedad no puede tener más gente que se muere de la que nace, porque si no se colapsaría. Ahora bien, dicho esto, este proceso de la bajada de natalidad es un proceso que se viene alarmando hace ya muchísimos años. Desde hace unos 30, 40 años en España hemos llegado a lo que se llama la segunda transición demográfica, en donde cada vez aumenta la esperanza de vida, pero también disminuyen los tamaños familiares. Antes era normal, en la época nuestra, el baby boom y todo esto, que las familias tuviesen 3, 4 hijos. Ahora, desde hace ya, insisto, hace ya 3 o 4 años, estos 30 o 40 años, se tiene como mucho un hijo o 2 hijos. Pero bueno, esto ha sido la tendencia que se ha ido más o menos solventando este déficit de nacimiento por la llegada de inmigrantes, que eran los que tenían un dinamismo mucho mayor a los nacionales en cuanto a la natalidad. Para darles unos datos, si más o menos en todos estos últimos 20 años el 10% de la población pueden ser considerados inmigrantes, aproximadamente 10-15%, cuando nos vamos a las madres aumenta hasta el 40%. Entonces esto se ha ido solventando, todavía la demografía por ahí, pero ahora con la crisis económica, en donde se ha ido mucha gente, estos inmigrantes han retornado, y ahora también, más que tener pocos hijos, el problema ahora es que se retrasa muchísimo la tenencia del primer hijo. Es decir, eso está íntimamente relacionado a la crisis económica y el problema que tiene sobre todo la gente más joven. Gente que tiene problemas de emanciparse, de buscar un trabajo estable, de buscar una vivienda, etcétera, 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 ¿no? Claro, volver a ese baby boom que se vivió en los años 60, no sé si se volverá a repetir en España, pero en este caso hablábamos de nacimientos de niños que ahora se planifican, antes nacían y ya. Sí, vamos a ver, también yo creo que ha cambiado un poco también el panorama cultural, ya tenemos otro comportamiento. La entrada en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo con toda la justicia, pues también cambia estos parámetros. Ya la gente, no solo las madres, también los padres, quieren tener hijos, porque tú le preguntas a la gente si quieren tener hijos y te dicen que sí, pero ya no quieren tener tantos hijos, quieren tener uno, cada vez somos más responsables, cada vez tenemos más preocupación a la hora de tener un hijo y enfrentarnos por lo que queremos darle, bienestar económico, estudios, etcétera, etcétera. Entonces te digo, ha cambiado el modelo, no queremos tener hijos y cada vez retrasamos más la tenencia de ese primer hijo, ¿no? Bueno, está claro que los tiempos han ido cambiando, estamos hablando de un contexto sociocultural diferente, ahora la mujer decide sobre su maternidad y no sé hasta qué punto también antes influía mucho más la religión.
Evidentemente, la religión y un poco y la ideología también de la religión. Aquí en este país, en el nacionalcatolicismo del franquismo, ahora que estamos celebrando la Constitución, y aquí no hay que olvidarse de aquello, pues las mujeres en esa paternidad solo estaba para tener hijos y criar hijos, ¿no? Y no tenía ningún trabajo. Claro, el tiempo ha cambiado, y tiene que haber cambios en ese sentido en cuanto que hay que conciliar la vida familiar con la vida laboral, hay que compartir no solo entre el padre y la madre la crianza de los hijos, más insisto, ahora tenemos un problema sobre todo de económico y de acceso a la vivienda, ¿no? Bueno, los datos de Canarias, ¿cómo lo debemos interpretar en relación con otras comunidades autónomas, señor del Río? En Canarias más o menos tenemos el mismo modelo que el resto de las comunidades. Lo que pasa es que en el caso de natalidad, nosotros hemos pasado desde los años 80 a tener la tasa de natalidad más elevada, no de España, de toda Europa, donde había aproximadamente entre 12 y 13 nacimientos por cada 1000 habitantes, y ahora hemos pasado a ser la última de toda Europa, ¿no? Y hay un cierto colapso realmente en cuanto a la incorporación de nuevos efectivos demográficos. Y eso es un poco, pero más o menos tenemos lo mismo. Pero quizás la tasa de natalidad es más baja todavía que el resto del Estado español, ¿no? Bueno, ya que hablaba usted de Europa, ¿de qué países podríamos tomar ejemplo? Por ejemplo. Mire, los países escandinavos ya empezaron a detectar estos problemas de baja natalidad, sobre todo los suecos y los noruegos. Y claro, pues lo han ido solventando, sobre todo con políticas públicas, tanto política de vivienda como política educativa, todo el tema de las escuelas infantiles o guarderías, que en este país no se ha hecho nada prácticamente, más el tema de políticas laborales en cuanto a la conciliación y que haya más permisos de paternidad, en donde no sean solo las madres las que pidan esos permisos, en donde se favorezca también la contratación de personas en edad de engendrar o no, porque después también hay otro problema aquí, que es que hoy en día el querer ser madre se penaliza en el mercado laboral. No sé cuántas noticias hemos oído que personas que tenían contratos temporales y los empresarios veían que iban a quedarse embarazados o lo que sea y automáticamente o los despedían o no renovaban contratos. Es decir, una sociedad no puede penalizar la maternidad, es contradictorio, ¿no? con el devenir y con la evolución normal demográfica, ¿no? Usted ha puesto algunos ejemplos que ya practican algunos países europeos. ¿Las soluciones están ahí? ¿Por qué no somos tan previsores en España? Hombre, es que en España, yo le insisto, aquí no solo en el caso de la natalidad, yo hablo en general en la política de juventud. Aquí es verdad que los países del sur de Europa, sobre todo de tradición católica, pues bueno, aquí siempre se ha dejado todo en manos de la familia. Incluso ahora también se deja todo en manos de la familia. Hoy las madres y los padres jóvenes y que pueden compaginar el trabajo con la crianza de sus hijos es porque tienen, sobre todo abuelos y las abuelas, que habrían que hacerles un gran monumento, pero en general siempre se ha dejado el cuidado de los mayores, el cuidado de los pequeños, siempre en el apoyo, o bien las mujeres, que solo lo hacían ellas, o en el apoyo de la familia. Y claro, no ha habido políticas serias, porque aquí no ha habido políticas de vivienda, por ejemplo. Fíjate el problema que tenemos ahora, enorme, con unos precios elevadísimos, con un mercado inmobiliario desaparecido, y así es todo, ¿no? No se ha hecho planificación concreta en ese sentido. Son buenas palabras, se intentó en la época Zapatero con... Bueno, parece que hemos perdido la comunicación, no escuchamos a Juan del Río, a ver si es posible retomar esa comunicación, el sonido con el sociólogo con el que estábamos valorando los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística en torno a la natalidad y mortalidad en este primer semestre de este año 2018, conociendo sobre todo cómo es la situación de Canarias y también cómo estamos en España respecto a otros países europeos y qué soluciones y medidas llevar a cabo para paliar esta situación. No sé si es posible retomar esa comunicación con el sociólogo que teníamos con Juan del Río. No sé si nos sigue escuchando. No. Parece ser, sí, nos oye, pero parece ser que seguimos sin escucharlo. Bueno, pues si es posible retomamos esa comunicación con Juan del Río. Vamos con otros asuntos en Buenos Días Canarias, porque seguro que muchos de ustedes tienen prevista en estas fechas alguna cena o comida con compañeros de trabajo y amigos. Pues la DGT calcula que esta es la semana con más celebraciones de este tipo, por eso ha puesto en marcha una campaña para intensificar los controles en las carreteras, con la vista puesta en el alcohol y en las drogas. La Navidad es sinónimo de tiendas repletas, atascos
y controles de tráfico. La DGT mantendrá hasta este domingo sus controles extraordinarios. Serán cerca de 20.000 más cada día en todo el país y aclaran, se realizarán a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier tipo de vía. Estas realizarán controles en los núcleos urbanos de más de 25.000 habitantes. Con las cenas y comidas de empresa y amigos se intensifica el consumo de alcohol y drogas. Por eso cada año la DGT impulsa esta campaña para alertar de los peligros de conducir bajo los efectos de unas sustancias que están directamente relacionadas con 1 de cada 3 accidentes mortales. Pues ahora sí que es posible retomar esa entrevista, ese encuentro que manteníamos con Juan del Río, que es sociólogo, valorando estos últimos datos estadísticos que tienen que ver con la natalidad y la mortalidad en el primer semestre de este año 2018. Señor del Río, bueno, seguimos con esa entrevista, estamos hablando también de las soluciones que se podían llevar a cabo para paliar esta situación, para poder revertirla. El caso es que en estas últimas horas, en estos últimos días, conociendo estos datos, hemos escuchado un término, ese invierno demográfico. ¿Qué significa exactamente? ¿Estamos en el invierno demográfico? Hombre, yo supongo, exactamente no sé a qué se refiere, pero supongo que tenemos eso. Aquí estamos ahora en el momento que es lo novedoso de saldos vegetativos negativos. Y eso es inviable para cualquier tipo de sociedad. No pueden haber más fallecimientos que nacimientos. E insisto, y hasta ahora se ha ido solventando porque por la llegada de gente inmigrante que tienen otro comportamiento a ese respecto, ¿no? Y me imagino que por ahí pasará la solución en los próximos tiempos, por la inmigración. Hombre, evidentemente, por mucho que queramos, estamos en un mundo globalizado y nos va a hacer falta otros efectivos demográficos porque ya empezamos a verlo. Aquí en Canarias, por ejemplo, el sector agrícola que tanto se habla de intentar de dinamizarlo, no tiene gente que vaya a trabajar el campo. O así podemos hablar de muchísimos puestos de trabajo en donde solo lo ejercen los inmigrantes. Pero también tenemos ese componente de que son gente más joven, gente en edad de engendrar y gente de criar nuevos efectivos, y irremediablemente es que va a ser así. Entonces nos guste o no nos guste, y lo que habría que hacer es un poco hacer políticas de integración más que políticas de enfrentamiento, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pues ha sido el análisis de estos últimos datos que hemos conocido. Juan del Río, como siempre, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días. Vale, pues de nada. Pues buenos días, hasta luego, adiós.